Nunca pensé que mi vida tomaría este giro. Nunca imaginé que la cena que preparé con tanto esmero, con mis propias manos temblorosas de emoción, porque finalmente tendríamos a nuestros mejores amigos en casa, se convertiría en el escenario de mi mayor humillación. Pero también, jamás sospeché que sería el momento exacto en que recuperaría mi dignidad. Me llamo Carolina, tengo 34 años y llevo 8 años casada con Roberto. 8 años que hoy se sienten como una eternidad de mentiras envueltas en papel de regalo. Pero déjenme empezar por el principio, por esa noche que cambió todo. Era sábado. Llevaba días planeando esa cena. Había invitado a nuestros 9 mejores amigos: Marcela y su esposo Luis, Fernanda y Jorge, Paulina y su novio Andrés, y los solteros del grupo, Daniela, Sebastián y Carlos. Éramos un grupo unido desde la universidad, o al menos eso creía yo. Personas en las que confiaba, con las que había compartido risas, lágrimas, secretos. Personas que pensaba que me conocían de verdad. Pasé todo el viernes preparando. Fui al mercado más exclusivo de la ciudad, ese donde venden ingredientes importados y carnes de primera calidad. No escatimé en gastos. Quería que todo fuera perfecto. Roberto había estado distante últimamente, trabajando hasta tarde, llegando a casa con olor a perfume que no era el mío, con excusas que sonaban cada vez más huecas. Pensé en mi ingenuidad que tal vez una noche especial podría acercarnos de nuevo. ¡Qué tonta fui! Preparé un menú de 5 tiempos: entrada de carpaccio de res con alcaparras y queso parmesano, seguida de una sopa de hongos silvestres con trufa. El plato fuerte era mi especialidad: un osobuco con risotto al azafrán que había perfeccionado durante años. Había tomado clases de cocina italiana específicamente para dominar esa receta. Para acompañar, una ensalada de arúgula con pera caramelizada y nueces. Y de postre, un tiramisú que había preparado 2 días antes para que los sabores se integraran perfectamente. El sábado por la mañana me levanté a las 6. Roberto seguía durmiendo, o al menos fingía dormir. Ya ni siquiera me miraba por las mañanas. Empecé con la preparación del tiramisú final, los toques que faltaban. Limpié la casa de arriba abajo hasta que cada rincón brillaba. Arreglé la mesa del comedor con nuestros mejores manteles, la vajilla de porcelana que nos habían regalado en la boda y que casi nunca usábamos, las copas de cristal que heredé de mi abuela. Puse velas, flores frescas. Todo tenía que ser impecable. A las 4 de la tarde, Roberto finalmente se levantó. Pasó por la cocina sin siquiera mirarme, con el celular pegado a la oreja, riendo de una manera que hacía meses no usaba conmigo. Se encerró en su estudio. Yo seguí cocinando, ignorando ese dolor sordo que se había instalado en mi pecho y que ya parecía parte de mi anatomía. Los invitados llegaron a las 8. Todos traían vino, flores, chocolates. Me abrazaron, me felicitaron por lo hermosa que se veía la casa, por el aroma delicioso que salía de la cocina. Marcela, mi mejor amiga desde los 18 años, me apretó la mano y me susurró: «Todo va a estar increíble, Caro. Siempre cocinas de maravilla». Sus ojos tenían algo extraño esa noche, algo que no supe descifrar en ese momento. Ahora entiendo que era lástima. Roberto se comportó como el anfitrión perfecto. Servía las bebidas, contaba chistes, les preguntaba a todos por sus vidas. Era encantador, carismático, el Roberto del que me enamoré en la universidad. El hombre que me había prometido amor eterno bajo las estrellas de Guanajuato durante unas vacaciones que ahora parecían de otra vida. Pero cada vez que pasaba cerca de mí, su expresión cambiaba. Una mueca de fastidio, una mirada de desprecio, como si mi sola presencia lo irritara. Serví la entrada. Todos comieron con gusto, elogiando la presentación, la frescura del carpaccio. Roberto no probó ni un bocado. Dijo que no tenía hambre todavía, que estaba esperando el plato fuerte. Sentí un escalofrío. Algo en su tono me puso nerviosa, pero lo ignoré. Continué con la sopa. Fernanda me dijo que estaba divina, que dónde había aprendido a cocinar así. Le conté sobre mis clases, sobre mi pasión por la gastronomía italiana. Roberto soltó una risa seca que hizo que todos lo miraran. ¿Pasión?, dijo, tomando un largo trago de su whisky. No sabía que perder el tiempo y mi dinero en clasecitas innecesarias se llamaba pasión. El ambiente se tensó. Jorge intentó cambiar el tema hablando sobre el partido del domingo.
Marcela me lanzó una mirada preocupada. Yo sonreí, respiré hondo y me levanté para traer el plato fuerte. Mis manos temblaban ligeramente mientras servía el osobuco. Lo había preparado a la perfección. La carne se desprendía del hueso con solo mirarla. El risotto tenía esa textura cremosa exacta. El punto del azafrán era sublime. Lo sabía porque había probado un poco en la cocina. Coloqué el plato frente a Roberto. Él lo miró, levantó el tenedor, cortó un pedazo de carne. Todos habían dejado de hablar, expectantes. Roberto se llevó el bocado a la boca, masticó lentamente. Y entonces sucedió. Escupió la comida en su servilleta con una expresión de asco exagerado que parecía sacada de una mala película. «Ni un cerdo comería lo que preparaste», gritó, arrojando el tenedor sobre el plato con tanta fuerza que el ruido metálico resonó en el comedor. «¡Qué vergüenza! Voy a tener que pedirle a mi amante que te dé unas clases». El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo desbocado en mis oídos. Todos se quedaron paralizados. Marcela tenía la boca abierta. Fernanda se había puesto pálida. Los hombres miraban sus platos, incómodos. Nadie sabía qué hacer, qué decir. Y entonces algo se rompió dentro de mí. No fue el dolor lo que sentí primero. Fue claridad. Una claridad cristalina, cortante como un diamante. En ese momento de absoluta humillación, todo encajó. Las llegadas tarde, el perfume, las llamadas misteriosas, la forma en que me había estado tratando. Y sobre todo, me di cuenta de algo más. No estaba sorprendida. En el fondo, muy en el fondo, siempre lo había sabido. Respiré hondo. Todos me miraban esperando que me derrumbara, que saliera corriendo, que rompiera en llanto. En cambio, sonreí. No una sonrisa fingida, sino genuina, porque en ese preciso instante supe que tenía el control. Saqué mi celular del bolsillo de mi delantal. Mis dedos, ahora completamente firmes, navegaron hasta encontrar la carpeta que había creado hacía 3 meses. La carpeta que titulé simplemente Evidencias. «Quiero que todos vean quién es el que realmente necesita aprender una lección», dije con una voz que no reconocí como mía. Era más fría, más fuerte. Roberto se levantó de golpe, tirando su silla. Su rostro había pasado del rojo de la ira al blanco del pánico en cuestión de segundos. «No, cualquier cosa menos eso», gritó, intentando arrebatarme el teléfono. Pero ya era demasiado tarde. Le di play al primer video. Era del estacionamiento de nuestro edificio. La cámara de seguridad mostraba claramente a Roberto besándose apasionadamente con una mujer en su auto. No era un beso casual. Era el beso de 2 personas que se conocían íntimamente. La fecha en la esquina del video mostraba que había sido grabado hacía 2 semanas, un martes por la noche, cuando supuestamente tenía junta con inversionistas. «Ese es solo el primero», dije, pasando al siguiente archivo. «Tengo 17 videos más, y 43 fotos, y transcripciones de mensajes y extractos bancarios». El segundo video mostraba a Roberto entrando a un hotel del centro con la misma mujer. La hora, 3:00 p.m. de un miércoles. Un día que me había dicho que estaría visitando obras. El tercer video era de un restaurante italiano, irónicamente el mismo, donde me había propuesto matrimonio. Roberto y ella compartían una botella de vino, sus manos entrelazadas sobre la mesa, mirándose con esa intensidad que alguna vez creí que me dedicaba solo a mí. «Maldita seas, Carolina», siseó Roberto. «No tenías derecho». Me reí. Fue una risa amarga, pero liberadora. «¿No tenía derecho?» Eso es curioso viniendo del hombre que lleva 6 meses acostándose con su secretaria. O debería decir ex secretaria. Porque imagino que cuando tu jefe se entere de que no solo te estabas revolcando con ella en horas de oficina, sino que además le firmaste contratos millonarios a la empresa de su hermano sin licitación adecuada. Bueno, digamos que tu brillante carrera va a tener un final muy poco glorioso. Los ojos de Roberto se abrieron como platos. Pasó al siguiente archivo en mi teléfono, esta vez un documento PDF. Era un contrato firmado por Roberto 3 meses atrás. Un contrato con Construcciones Méndez S.A.D.C.B. por 3 millones de pesos para la remodelación de las oficinas centrales de su empresa. Un trabajo que podría haber costado la mitad con cualquier otro contratista.
¿Sabían que Construcciones Méndez es propiedad del hermano de Valeria? Pregunté a nuestros amigos, que seguían paralizados. Valeria, la secretaria de Roberto. O más bien, su amante. La misma que aparentemente debería darme clases de cocina. Proyecté en la pantalla del televisor desde mi teléfono. Había conectado ambos dispositivos antes de que llegaran los invitados, previendo exactamente este momento. Ahora, todos podían ver claramente los documentos, extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas, correos electrónicos entre Roberto y Valeria que no dejaban nada a la imaginación, mensajes donde no solo hablaban de su aventura, sino donde Roberto se burlaba de mí. «Mi esposa es tan tonta que ni siquiera sospecha», decía uno. «Preparó mi comida favorita hoy, si supiera que la estuve comiendo a ti hace 2 horas», decía otro, acompañado de emojis obscenos. Marcela se levantó y vino hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. «Caro, yo no sabía cómo decirte», susurró. «Los vi hace un mes en el centro comercial. Estaban comprando ropa interior juntos. Yo quería contarte, pero Roberto me llamó después. Me amenazó. Dijo que si te decía algo, se aseguraría de que Luis perdiera su trabajo. Trabajas en la misma corporación que él. Luis depende de Roberto para los ascensos. Yo lo siento tanto». Miré a Marcela. La ira que debería haber sentido hacia ella no llegó. Solo había cansancio y una profunda decepción en la naturaleza humana. «Lo sé», dije simplemente. «Lo supe desde el momento en que cambiaste conmigo. Empezaste a evitarme, a cancelar nuestros cafés. No respondías mis mensajes con la misma frecuencia. Pensé que tal vez estabas ocupada, pero luego vi cómo te comportabas con los demás. Solo conmigo eras diferente, distante». Me giré hacia el resto de los invitados. Fernanda miraba a Jorge con una expresión que no podía descifrar. Jorge evitaba mi mirada. Paulina y Andrés se veían incómodos pero curiosos. Daniela, Carlos y Sebastián parecían horrorizados, pero incapaces de apartar la vista de la pantalla. «Hay más», continué, pasando a otro archivo. «Verán, cuando empecé a sospechar hace 6 meses, no me quedé de brazos cruzados llorando como probablemente Roberto esperaba. Contraté a un investigador privado, el mejor que pude encontrar. Me costó una fortuna, pero valió cada peso. El siguiente documento era un informe detallado. 40 páginas de investigación meticulosa. Fechas, horas, lugares. Valeria Méndez, 26 años, secretaria ejecutiva de Roberto desde hacía 2 años. Su aventura había comenzado hace 6 meses, justo después de la fiesta de Navidad de la empresa. Roberto la había besado en el estacionamiento esa noche. Desde entonces, se veían al menos 3 veces por semana. Él le había comprado un departamento en La Condesa. Le había regalado un auto. Todo con el dinero que supuestamente estábamos ahorrando para comprar la casa de nuestros sueños. «Este departamento», dije, mostrando fotos del lugar, «me costó 50,000 pesos. Los saqué de nuestra cuenta de ahorros». Roberto ni siquiera se dio cuenta. Estaba tan ocupado gastando en su amante que no revisó los movimientos durante meses. Roberto intentó agarrar el televisor, como si apagándolo pudiera borrar todo. Sebastián y Carlos lo detuvieron. Por primera vez en la noche, alguien más actuó. Carlos, que siempre había sido el más callado de grupo, el ingeniero tímido que prefería escuchar antes que hablar, miró a Roberto con un desprecio que hizo que mi ex esposo retrocediera. «Déjala terminar», dijo Carlos con voz firme. «Creo que todos merecemos escuchar la verdad completa». Asentí agradecida y continué. «El departamento de La Condesa costó 2 millones de pesos. Roberto lo compró hace 4 meses. Está a nombre de una empresa fantasma que creó específicamente para ocultar bienes. El auto, un BMW último modelo, costó 800,000 pesos. Las joyas que le ha regalado suman alrededor de 300,000. Las cenas, hoteles, viajes. En total, Roberto ha gastado más de 4 millones de pesos en esta aventura. 4 millones que salieron de nuestras cuentas compartidas, de los ahorros que construimos juntos durante 8 años. Hice una pausa para que la información penetrara. Vi cómo Fernanda hacía cálculos mentales, sus ojos agrandándose al comprender la magnitud. Luis se había puesto pálido. Paulina susurró algo a Andrés que no alcancé a escuchar. «Pero eso no es lo peor», continué.
y ahora mi voz temblaba ligeramente, no de debilidad, sino de rabia contenida durante meses. Lo peor es que Roberto también sacó un préstamo a mi nombre. Falsificó mi firma y solicitó un crédito por $1.000.000 a un banco donde tenemos cuentas mancomunadas. El banco ni siquiera me contactó para verificar porque Roberto tiene contactos ahí. Ese dinero también fue para Valeria, para remodelar su departamento, para enviarla a Europa el mes pasado en un viaje que yo creí que era un congreso de trabajo de Roberto. Roberto había dejado de intentar detenerme. Estaba sentado en el suelo, la espalda contra la pared, la cabeza entre las manos. Pero no lloraba, no se disculpaba, solo murmuraba maldiciones en voz baja. Y aquí viene la parte realmente interesante, dije, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. Verán, mi investigador no solo siguió a Roberto, también investigó a Valeria y descubrió algo fascinante. Proyecté una foto. Era Valeria con otro hombre. Un hombre de unos 40 años, bien vestido, atractivo. Los dos estaban besándose en la playa. La fecha de la foto era de hace 2 semanas. Este es Mauricio Salazar, expliqué. El verdadero novio de Valeria. Llevan juntos 3 años. Viven juntos en el departamento que Roberto cree que es solo de ella. Mauricio sabe todo sobre la aventura con Roberto. De hecho, fue idea de él. El silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la sala. Roberto levantó la cabeza lentamente, su rostro una máscara de confusión y horror. Mauricio es estafador profesional, continué. Bueno, lo era. Ahora se hace llamar consultor financiero. Su especialidad es identificar hombres adinerados, infieles, inseguros. Luego envía a Valeria a seducirlos. Ella es muy buena en lo que hace. Los hace sentir jóvenes, deseados, importantes. Y mientras ellos gastan fortunas en ella, Mauricio documenta todo. Después viene el chantaje. Mostré más fotos. Roberto con Valeria en situaciones comprometedoras. Fotos que no había tomado mi investigador, sino Mauricio. Fotos que habían sido enviadas a un correo electrónico que Roberto no sabía que existía. Hace 2 semanas, Mauricio te envió un mensaje, Roberto. Lo enviaron a tu correo personal, ese que crees que nadie conoce. Te pedían $2 millones o enviarían todas estas fotos y videos a tu jefe, a tu familia, a tus socios comerciales. Tú respondiste que necesitabas tiempo para conseguir el dinero. Dijiste que en 2 semanas tendrías una cantidad inicial de $500,000. Roberto se puso de pie tambaleándose. ¿Cómo sabes todo eso?, tartamudeó. Sonreí. Porque hackeé tu correo hace 3 meses. Fue ridículamente fácil. Tu contraseña era la fecha de nuestro aniversario. Qué irónico, ¿no? El mismo día que prometiste amarme y respetarme es el código que usabas para ocultar tu infidelidad. Daniela, que había permanecido en silencio toda la noche, soltó una risa nerviosa. Esto es increíble, dijo. Carolina, eres... ¡Wow! No respondí. Todavía había más. Entonces aquí estamos, dije, mirando directamente a Roberto. Tú me humillaste esta noche frente a nuestros amigos. Dijiste que ni un cerdo comería mi comida. Sugeriste que tu amante me diera clases de cocina. Lo hiciste porque estás desesperado, porque necesitas ese dinero para el chantaje y decidiste que la manera de justificar sacar más dinero de nuestras cuentas era hacerme quedar como una inútil. Pensaste que si me humillabas lo suficiente, si me hacías sentir inadecuada, yo no cuestionaría cuando pidieras dinero para arreglar nuestro matrimonio, tal vez para terapia de parejas o unas vacaciones. Planeabas manipularme una vez más. La verdad de mis palabras se reflejó en su rostro. Había dado en el clavo. Pero lo que no sabías, continué, es que yo ya lo sabía todo. Y llevo 3 meses preparándome para este momento exacto. He transferido la mitad de todos nuestros ahorros a una cuenta nueva a mi nombre. He contactado a un abogado. He documentado cada peso que gastaste en tu aventura. He hablado con el contador de tu empresa, quien curiosamente es primo de mi hermano, y él está muy interesado en revisar esos contratos que firmaste con Construcciones Méndez. Roberto dio un paso hacia mí. Luis se interpuso. No te acerques a ella, dijo Luis, y por primera vez esa noche sentí gratitud hacia él, hacia todos ellos, realmente, porque aunque algunos lo habían sabido y callado, ahora estaban de mi lado, ahora eran testigos. Hay más,
dije, y esta vez permití que una sonrisa genuina cruzara mi rostro. Hace 2 días contacté a Mauricio. Le ofrecí un trato. Yo le daría 1.000.000 de pesos si él me entregaba todas las evidencias que tenía contra Roberto y firmaba una declaración jurada explicando el esquema de estafa. Aceptó sin pensarlo. El dinero ya está en su cuenta. Las evidencias están en manos de mi abogado. Y mañana por la mañana, tu jefe recibirá un correo anónimo con todas las pruebas de tus actividades corruptas. Roberto se desplomó nuevamente. Esta vez lloró. Pero no era arrepentimiento lo que vi en sus ojos. Era autocompasión. Estaba llorando por él mismo, por las consecuencias que enfrentaría, no por el daño que me había causado. «Carolina», susurró Marcela tomando mi mano. «¿Qué vas a hacer ahora?» Miré a mi alrededor, a estos 9 amigos reunidos en mi comedor, a la cena que había preparado con tanto amor y que ahora se enfriaba en los platos, al hombre que alguna vez amé, ahora reducido a un extraño patético llorando en mi piso. «Voy a cenar», dije simplemente, «porque pasé 2 días preparando esta comida y no voy a desperdiciarla por un cobarde mentiroso. Quien quiera quedarse es bienvenido. Quien prefiera irse, entenderé perfectamente. Pero Roberto se va ahora mismo». Nadie se movió por un momento. Entonces Daniela se levantó, tomó su plato de osobuco y empezó a comer. «Está delicioso, Caro», dijo con firmeza. «El mejor que he probado en mi vida». Uno por uno, todos los demás hicieron lo mismo. Incluso Marcela, incluso Luis. Todos menos Roberto, que seguía en el suelo. «Lárgate», dije con voz fría. «Toma lo que puedas cargar y vete. Mañana cambiaré las cerraduras. Mi abogado te contactará para los papeles de divorcio». Roberto se levantó tambaleándose. Nos miró a todos, buscando tal vez aliados, compasión. No encontró nada. Salió del comedor y lo escuchamos subir las escaleras, abrir y cerrar cajones, bajar con una maleta. La puerta se cerró detrás de él y entonces, finalmente, me permití llorar. No de tristeza, sino de alivio, de liberación. Marcela me abrazó, luego Daniela, luego todas las mujeres del grupo. Los hombres permanecieron respetuosos pero solidarios. «Brindo», dijo Carlos, levantando su copa de vino. «Por la mujer más valiente que conozco, por Carolina». Todos brindaron. Y en ese momento, rodeada de personas que ahora sabían la verdad completa, comiendo la cena que había preparado con mis propias manos, sentí algo que no había sentido en meses: paz. Pero esta historia no termina aquí. Lo que sucedió esa noche fue solo el comienzo, porque destrozar una mentira es fácil. Reconstruir una vida es lo verdaderamente difícil. Y yo todavía tenía mucho por delante. La cena continuó de manera surreal. Ahí estábamos, 9 personas comiendo osobuco y risotto como si nada hubiera pasado, como si no acabáramos de presenciar la implosión de un matrimonio y el desenmascaramiento de un fraude. Pero había algo diferente en el ambiente, una honestidad brutal que nunca antes habíamos compartido, como si el quitarnos las máscaras nos hubiera dado permiso para ser finalmente reales. Fernanda fue la primera en hablar después de un largo silencio. «Yo también lo sabía», dijo en voz baja, sin mirarme. Sus ojos estaban fijos en su plato. «Vi a Roberto y a esa mujer hace 3 meses. Estaban en el restaurante donde trabajo. Bueno, donde trabajaba. Me acaban de despedir la semana pasada». Jorge, su esposo, la miró sorprendido. «¿Qué? No me habías dicho nada de eso». Fernanda soltó una risa amarga. «Hay muchas cosas que no te he dicho, Jorge. Como que Roberto me vio ese día en el restaurante. Se acercó a mi mesa cuando su amante fue al baño y me amenazó. Dijo que si le contaba a Carolina, él se aseguraría de que me despidieran. Yo pensé que era un bluff. 2 semanas después, mi gerente me llamó a su oficina. Dijo que habían recibido quejas sobre mi servicio, que no era adecuada para el establecimiento. Quejas anónimas, claro. Pero yo sé que fueron de Roberto. Él conoce al dueño del restaurante». Sentí un nudo en el estómago. La crueldad de Roberto no tenía límites. No solo me había traicionado a mí, sino que había usado su poder para silenciar a quienes podrían haberme ayudado. «Lo siento mucho, Fernanda», dije sinceramente. «No tenía idea de que él hubiera llegado tan lejos». «No es tu culpa», respondió, finalmente mirándome. Sus ojos estaban rojos. «Yo debía haber sido más valiente. Debía haberte dicho de todas formas.
Pero tengo 3 hijos, Caro. 3 niños que alimentar. Jorge gana bien, pero con mi sueldo apenas completábamos para todo. Tuve miedo. Jorge tomó la mano de su esposa. Pude ver la culpa en su rostro también. Yo vi los mensajes, confesó Jorge, entre Roberto y Fernanda. Vi cuando él la amenazó. Fernando me contó lo que había pasado esa noche, llorando. Y yo le dije que hiciera lo correcto, que te lo dijera. Pero cuando ella insistió en que nos arruinaría, yo no insistí más, porque yo también tuve miedo. Soy cobarde. Luis habló entonces, con voz quebrada. Todos somos cobardes. Yo también sabía. Roberto se jactaba de su aventura en la oficina. No directamente conmigo, porque sabe que Marcela es tu mejor amiga, pero yo lo escuchaba hablar con otros tipos. Hablaban de sus amantes como si fueran trofeos. Se reían de sus esposas. Y yo nunca dije nada porque Roberto es mi jefe directo. Porque del ascenso que recibí el mes pasado depende que podamos pagar la universidad de nuestro hijo. Marcela lo miró con una mezcla de comprensión y decepción. Todos lo sabíamos, dijo Paulina de repente. Su voz sonaba pequeña, avergonzada. Andrés y yo lo vimos hace 2 meses besándose con esa mujer en el cine. Fuimos a ver una película tarde en la noche y ahí estaban, en la última fila, besuqueándose como adolescentes. Los reconocí inmediatamente. Roberto me vio también. Al día siguiente me llamó. Me dijo que si yo decía algo, le contaría a mi padre sobre algo que yo no quiero que sepa. Andrés la abrazó protectoramente. Paulina tuvo un aborto cuando tenía 19 años, explicó en voz baja. Su padre es muy religioso, muy conservador. Si se enterara, la desheredaría. Roberto lo sabe porque Paulina se lo contó hace años cuando eran más cercanos, cuando ella pensaba que él era un buen tipo, un buen amigo. La rabia que sentí en ese momento fue casi paralizante. Roberto no solo era un infiel y un corrupto, era un manipulador, un chantajista que había usado los secretos y miedos de nuestros amigos para mantener su mentira intacta. Daniela, Carlos y Sebastián permanecían en silencio. Finalmente, Sebastián habló. Nosotros no sabíamos nada, o al menos yo no. Soy el menos cercano al grupo, supongo. Solo los veo a ustedes en estas reuniones, pero si hubiera sabido, Caro, te lo habría dicho. Sin dudarlo. Carlos asintió. Yo tampoco sabía, pero ahora entiendo muchas cosas. Las veces que Roberto hacía comentarios despectivos sobre ti cuando no estabas presente. Yo siempre pensé que estaba bromeando, siendo sarcástico. Ahora veo que realmente te despreciaba. Daniela tenía lágrimas en los ojos. Dios mío, Carolina. ¿Cómo soportaste todo esto? ¿Cómo te mantuviste cuerda sabiendo todo lo que sabías? La pregunta me golpeó. ¿Cómo lo había hecho? Los últimos 3 meses habían sido un infierno. Despertar cada día junto a un hombre que me traicionaba, fingir que no sabía nada, sonreír cuando él llegaba tarde, preparar su comida, lavar su ropa, compartir su cama, todo mientras sabía exactamente dónde había estado, con quién, qué había estado haciendo. No fue fácil, admití. Hubo noches en las que quise gritarle la verdad a la cara, momentos en los que casi dejé las fotos impresas sobre su almohada. Pero sabía que si lo hacía sin estar preparada, él encontraría la manera de salirse con la suya. Necesitaba evidencia sólida, necesitaba un plan, y sobre todo, necesitaba estar emocionalmente lista para dejarlo ir. Me levanté de la mesa y fui a la cocina. Necesitaba un momento. Mientras preparaba el postre, sentí que alguien me seguía. Era Marcela. Caro, dijo suavemente. Sé que probablemente me odias. No te culparía si nunca me perdonaras. Me volteé hacia ella. Mi mejor amiga desde los 18 años. La persona con la que había compartido mis mayores alegrías y mis peores momentos. O al menos eso creía. No te odio, dije, y era verdad. Estoy herida, decepcionada, pero también entiendo. Roberto era poderoso, manipulador. Sabía exactamente cómo presionar los botones correctos de cada uno de ustedes. Eso no es excusa, respondió Marcela con voz firme. Yo debía haberte dicho, debía haberte protegido. Eres mi mejor amiga. Se supone que las mejores amigas se cuidan entre sí. Y yo te fallé. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. La abracé, porque en el fondo, debajo de la traición y el dolor, todavía
Había amor. Todavía había años de amistad genuina que no podían ser borrados por un momento de cobardía. Vamos a necesitar tiempo, le dije. No puedo decirte que todo está bien, porque no lo está, pero tampoco quiero perderte. Solo necesito tiempo. Marcela asintió, limpiándose las lágrimas. Todo el tiempo que necesites, y voy a hacer todo lo posible para recuperar tu confianza. Lo prometo. Regresamos al comedor con el tiramisú. Mientras servía el postre, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Felicidades por el show de esta noche. Pero esto no ha terminado. R. Mostré el mensaje a todos. Carlos inmediatamente tomó mi teléfono. ¿Puedo?, preguntó. Asentí. Él era ingeniero en sistemas, especializado en ciberseguridad. Sus dedos volaron sobre la pantalla. Está usando un número desechable, explicó. Probablemente una app de mensajería anónima. Pero es estúpido. Puedo rastrear la ubicación aproximada desde donde se envió. Dame un segundo. Todos observamos mientras Carlos trabajaba. Después de unos minutos, sonrió. Lo tengo. El mensaje se envió desde un hotel a 3 kilómetros de aquí. Hotel Presidente. Y según los logs de conexión, el dispositivo ha estado ahí las últimas 2 horas. ¿Puedes hacer algo más con esa información?, preguntó Sebastián. Carlos pensó por un momento. Puedo hacer mucho, pero probablemente no debería. Al menos no legalmente. Sin embargo, agregó con una sonrisa traviesa, puedo enseñarte a Caro a proteger mejor sus dispositivos. Y puedo ayudarla a monitorear cualquier amenaza futura. Hazlo, dije sin dudarlo. Todo lo que puedas hacer para protegerme, lo acepto. Pasamos la siguiente hora en una conversación que nunca imaginé tener. Carlos me explicó sobre encriptación, aplicaciones seguras, cómo detectar si alguien estaba monitoreando mis dispositivos. Sebastián, que era abogado corporativo, me dio consejos sobre el proceso de divorcio, sobre cómo proteger mis activos, sobre las implicaciones legales de las evidencias que había recopilado. Vas a necesitar un abogado especializado en divorcios de alto conflicto, me dijo. Y uno bueno. Roberto no va a dejar que esto sea fácil, especialmente cuando se dé cuenta de todo lo que puede perder. Ya tengo uno, respondí. Contraté a Patricia Domínguez hace 2 meses. Sebastián silbó impresionado. ¿Patricia Domínguez? Es la mejor en la ciudad. También es conocida por ser implacable. Roberto está acabado. Esa es la idea, dije con una sonrisa que probablemente se veía más como un gruñido. Cuando finalmente todos se fueron, cerca de las 2 de la mañana, me quedé sola en mi casa, nuestra casa, aunque ya no se sentía así. De repente, cada rincón estaba lleno de recuerdos contaminados. La sala donde nos acurrucábamos a ver películas. La cocina donde habíamos bailado una vez a las 3 de la madrugada. La escalera donde me había cargado en brazos el día que nos mudamos. Todo estaba envenenado por la mentira. Subí a nuestra habitación, la habitación que ahora era solo mía. La cama estaba perfectamente tendida, como la había dejado esa mañana. Pero ya no quería dormir ahí, no esta noche. Tomé una cobija y una almohada y bajé a la sala. Me acurruqué en el sofá y encendí el televisor sin realmente verlo. Mi teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje del número desconocido. Vas a arrepentirte de esto. Te voy a destruir como tú me destruiste a mí. R. No respondí. En cambio, tomé una captura de pantalla y se la envié a Carlos y a mi abogada. Respondieron casi inmediatamente. Carlos, ya documentado. Sigue guardando todo lo que te envíe. Es evidencia de acoso. Patricia Domínguez. Perfecto. Esto nos ayudará a conseguir una orden de restricción si es necesario. No respondas a ningún mensaje de él. Cualquier comunicación debe ser a través de abogados. Me quedé dormida en el sofá con la televisión encendida y mi teléfono en la mano. Soñé con Roberto, pero no era el Roberto real. Era una versión distorsionada de él, una criatura que me perseguía por pasillos interminables mientras yo corría sin llegar a ninguna parte. Me desperté sobresaltada a las 6 de la mañana con el cuello adolorido y el teléfono sin batería. Domingo, el día después de que mi vida implosionara. Me preparé un café y me senté en la cocina. La mesa del comedor todavía estaba sucia de la noche anterior. Los platos, las copas, las velas derretidas. Decidí dejarlo así por ahora.
Era evidencia física de lo que había sucedido, un recordatorio tangible de que no había sido un sueño. Mi teléfono, ya cargado, comenzó a sonar. Llamadas de números que no reconocía, mensajes de parientes lejanos. Al parecer, la noticia ya se había esparcido. En algún momento de la madrugada, alguien había compartido lo sucedido. Probablemente Roberto, tratando de controlar la narrativa. O tal vez alguno de nuestros amigos, sin mala intención, simplemente compartiendo el chisme. Ignoré las llamadas. En cambio, llamé a mi hermana Andrea. Ella vivía en Guadalajara con su familia, pero éramos muy cercanas. Respondió al tercer timbre. «Caro, ¿qué pasa? Son las 6 de la mañana del domingo. Roberto me engañaba, lo confronté anoche. Se acabó. Silencio del otro lado de la línea. Luego, voy para allá. Dame 4 horas. No hagas nada drástico hasta que llegue». Y colgó. Así era Andrea. Directa, protectora, incondicional. Usé esas 4 horas productivamente. Me di una ducha larga, lloré bajo el agua hasta que no quedaron más lágrimas. Me vestí con ropa cómoda. Comencé a limpiar la casa, empezando por el comedor. Mientras lavaba los platos, pensaba en todo lo que había sucedido, en cómo había llegado a este punto. La verdad es que los signos habían estado ahí desde hacía más de un año. Pequeñas cosas que había ignorado o justificado. La forma en que Roberto había comenzado a ir al gimnasio religiosamente, comprando ropa nueva, preocupándose más por su apariencia. La forma en que su teléfono había adquirido de repente una contraseña que no compartía conmigo. Las juntas que se extendían hasta la medianoche. Los viajes de negocios que se volvieron más frecuentes. Pero yo había elegido no ver, porque verlo significaba enfrentar una verdad que no estaba lista para aceptar. Significaba admitir que mi matrimonio estaba roto, que el hombre que amaba ya no existía, si es que alguna vez había existido. El timbre sonó exactamente 4 horas después. Andrea estaba en la puerta con una maleta, su esposo Javier a su lado y sus 2 hijos en el auto. «Los niños van a quedarse con mi mamá», dijo sin preámbulos. «Javier se quedará si lo necesitas, pero pensé que tal vez querías solo hablar tú y yo primero». Asentí agradecida. Javier me dio un abrazo rápido y se fue. Andrea entró, dejó su maleta en la entrada y me miró fijamente. «Cuéntamelo todo, desde el principio». Y lo hice. Le conté sobre las sospechas, sobre el investigador privado, sobre las evidencias que había recopilado, sobre los 3 meses viviendo una mentira mientras planeaba mi salida, sobre la cena de anoche y cómo todo había explotado exactamente como lo había planeado. Andrea me escuchó en silencio, su expresión pasando de shock a furia a orgullo. «Eres increíble», dijo cuando terminé. «Y también estás completamente loca. ¿Te das cuenta del peligro en el que te pusiste? ¿Y si Roberto hubiera reaccionado violentamente? Por eso lo hice en público», expliqué. «Con testigos. Sabía que Roberto es muchas cosas, pero no violento físicamente. Su violencia es emocional, psicológica. Calculé el riesgo». «Aún así», insistió Andrea, «me hubieras llamado, hubieras pedido ayuda. Necesitaba hacerlo sola», dije suavemente. «Necesitaba demostrarme a mí misma que podía. Durante 8 años, Andrea, dejé que Roberto me hiciera sentir pequeña. Cada comentario despectivo, cada vez que minimizaba mis logros, cada vez que me hacía sentir que no era suficiente. Internalicé todo eso. Empecé a creerlo. Pero estos últimos 3 meses, mientras investigaba, mientras planeaba, recuperé algo que había perdido: mi poder». Andrea me abrazó fuerte. «Siempre has sido poderosa, hermanita. Solo necesitabas recordarlo». Pasamos el resto del domingo hablando. Andrea me ayudó a empacar las cosas de Roberto en cajas. No había traído mucho cuando se fue la noche anterior. Guardamos su ropa, sus libros, sus artículos personales. Todo fue a parar al garaje. Le envié un mensaje a través de mi abogada, informándole que tenía una semana para recoger sus cosas o las donaría. El lunes por la mañana, me desperté con una determinación renovada. Andrea ya se había ido. Tenía que regresar con sus hijos, pero prometió visitarme el siguiente fin de semana. Tenía una cita con Patricia Domínguez, mi abogada, a las 10 de la mañana. Su oficina estaba en el piso 20 de un edificio en Reforma. Era todo lo que esperaba. Elegante, intimidante, profesional.
Patricia era una mujer de unos 50 años, cabello corto y plateado, traje impecable, mirada que podría cortar acero. «Carolina», me saludó con un apretón de manos firme. «Siéntate, hablemos de cómo vamos a destrozar a tu marido». No era una pregunta, era una promesa. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada detalle. Patricia examinó todas las evidencias que había recopilado, haciendo preguntas puntuales, tomando notas meticulosas. Cuando llegamos a la parte del fraude financiero y los contratos corruptos, sus ojos brillaron. «Esto es oro», dijo. «No solo vamos a conseguirte un divorcio favorable, vamos a asegurarnos de que Roberto pierda todo lo que ha construido con su corrupción. La empresa tiene políticas estrictas contra este tipo de comportamiento. Cuando se enteren, lo despedirán. Y con la documentación que tienes, no podrá conseguir trabajo en ninguna otra empresa respetable del sector». «Bien», dije sin titubear. «Se lo merece». Patricia me miró con algo parecido al respeto. «Eres más dura de lo que aparentas. Me gusta. Vamos a trabajar muy bien juntas». Salí de su oficina sintiéndome más fuerte que nunca. Pero esa sensación se desvaneció cuando vi mi auto. Los 4 neumáticos estaban desinflados, y en el parabrisas, escrito con lo que parecía lápiz labial rojo, una palabra: «perra». Tomé fotos inmediatamente y llamé a la policía. También llamé a Patricia, quien regresó a la calle conmigo. Cuando llegó la patrulla, les mostré las fotos, los mensajes amenazantes de Roberto, todo. El oficial tomó el reporte con una expresión de aburrimiento que me hizo querer gritar. «Señora, esto podría ser cualquier persona, no tiene prueba de que fuera su esposo». «Ex esposo», corregí. «Y sí tengo pruebas. Los mensajes amenazantes, el patrón de comportamiento, el hecho de que esto sucedió justo después de que lo confronté». El oficial suspiró. «Aún así, sin testigos o video de seguridad, no podemos hacer mucho. Le sugiero que solicite una orden de restricción». Patricia intervino, su voz fría como el hielo. «Oficial, estoy segura de que usted conoce las estadísticas sobre violencia doméstica, sobre cómo estos incidentes escalan. Mi clienta está siendo acosada y amenazada. Si algo le sucede porque ustedes no tomaron esto en serio, créame, haré que sea un problema muy grande para su departamento». La expresión del oficial cambió. Tomó notas más detalladas, prometió enviar el reporte al departamento de investigaciones. No era mucho, pero era algo. Un servicio de grúa llevó mi auto a un taller. Patricia me llevó de regreso a casa. Antes de irse, me tomó del brazo. «Carolina, esto es serio. Roberto está escalando. Quiero que consideres quedarte en un hotel por unos días, o con tu hermana, al menos hasta que tengamos la orden de restricción». «No», dije firmemente. «Esta es mi casa. No voy a dejar que me saque de aquí. Ya instalé un sistema de seguridad nuevo. Tengo cámaras en todas las entradas, y tengo esto», agregué, mostrándole el spray de pimienta que había comprado esa misma mañana. Patricia no se veía convencida, pero asintió. «Está bien, pero mantén tu teléfono contigo en todo momento. Y si pasa cualquier cosa, llamas al 911 primero y a mí segundo. ¿Entendido?». «Entendido». Esa noche, sola en mi casa con todas las puertas cerradas con llave y el sistema de alarma activado, me senté en la sala con una copa de vino. Mi teléfono vibró. Otro mensaje del número desconocido. «Te ves muy sola ahí sentada. ¿Tienes miedo? Deberías. R». Mi sangre se heló. Corrí a la ventana. Afuera, estacionado al otro lado de la calle, estaba el auto de Roberto. Podía ver su silueta en el asiento del conductor. Llamé al 911 inmediatamente, mis manos temblando mientras sostenía el teléfono. Di mi dirección, expliqué la situación con la mayor calma que pude reunir. La operadora me dijo que una patrulla estaba en camino. 5 minutos, tal vez 10. Me alejé de la ventana, manteniéndome en las sombras. Revisé las cámaras de seguridad en mi teléfono. Efectivamente, ahí estaba Roberto, sentado en su auto, mirando directamente hacia mi casa. No hacía nada más, solo observaba. Era aterrador precisamente por eso, la quietud, la paciencia, como un depredador esperando el momento exacto. Llamé a Patricia, respondió al primer timbre. «Está afuera de mi casa», dije sin preámbulos. «Roberto, ya llamé a la policía. No salgas bajo ninguna circunstancia», ordenó.
Mantén todas las puertas cerradas. Estoy grabando esta llamada. Quiero que me digas todo lo que suceda. Los siguientes 10 minutos fueron los más largos de mi vida. Patricia se quedó en la línea conmigo, hablándome de cosas triviales para mantenerme calmada. Me preguntó sobre mi familia, sobre mis planes futuros, sobre cualquier cosa menos la situación inmediata. Era una técnica de distracción y funcionaba. Finalmente, vi las luces de la patrulla. 2 oficiales salieron y se acercaron al auto de Roberto. Lo vi salir, las manos en alto en un gesto de rendición sarcástica. No podía escuchar lo que decían, pero podía ver la interacción. Roberto señalaba hacia mi casa, luego hacia sí mismo, como si estuviera explicando algo razonable. Los oficiales asentían, tomaban notas. Uno de ellos caminó hacia mi puerta y tocó. Abrí con la cadena de seguridad puesta. «Señora Gutiérrez», dijo el oficial. Era diferente al que había tomado el reporte por la mañana. Más joven, con una expresión más comprensiva. «Su esposo dice que solo quería hablar con usted. Dice que esto es su casa también y que tiene derecho a estar aquí». «Ex esposo», corregí automáticamente. «Y no tiene derecho. Yo le pedí que se fuera. Esta propiedad está a mi nombre. Aquí están los documentos». Había preparado esto con Patricia. La casa había sido comprada con dinero de mi herencia antes de casarnos. Estaba exclusivamente a mi nombre. Roberto nunca había tenido reclamo legal sobre ella, aunque había vivido aquí durante nuestro matrimonio. El oficial revisó los documentos que le entregué a través de la puerta entreabierta. «Entiendo. Voy a pedirle que se retire. Si regresa, llámenos inmediatamente y esto se considerará allanamiento de morada. Ya tengo una cita con un juez mañana para solicitar una orden de restricción», agregué. «Mi abogada está en el teléfono ahora mismo si necesita hablar con ella». El oficial negó con la cabeza. «No será necesario, señora. Solo documente todo. Cada mensaje, cada incidente, le servirá para la orden». Lo vi regresar con Roberto. Hubo más conversación. Roberto se veía furioso, gesticulando agresivamente, pero finalmente subió a su auto y se fue. Los oficiales esperaron hasta que dobló la esquina y luego también partieron. «¿Sigues ahí, Patricia?», pregunté al teléfono. «Aquí estoy. Lo grabé todo. Esto va a ayudarnos mucho mañana con el juez. Ahora quiero que cierres todo, actives la alarma y trates de descansar. Mañana será un día largo». Pero no pude descansar. Me quedé despierta toda la noche, revisando las cámaras de seguridad cada 5 minutos, sobresaltándome con cada ruido. El auto de Roberto no regresó, pero la sensación de ser observada no desapareció. A las 7 de la mañana, exhausta pero funcionando con pura adrenalina, me preparé para ir a la corte. Me vestí con un traje sastre azul marino, maquillaje discreto, cabello recogido en un moño profesional. Patricia me había aconsejado lucir respetable y víctima a partes iguales. Odiaba pensar en términos estratégicos sobre mi propia apariencia, pero entendía la necesidad. Patricia me recogió a las 8. En el camino me preparó para lo que vendría. «El juez es de la vieja escuela», explicó. «No es particularmente progresista en temas de género, pero tampoco tolera el acoso. Vamos a enfocarnos en los hechos. Los mensajes amenazantes, el incidente de tu auto que estuvo afuera de tu casa anoche. Tenemos evidencia sólida». La corte era un edificio gris y deprimido que olía a papel viejo y desinfectante. Esperamos en un pasillo con otras personas que también buscaban órdenes de restricción. Vi a mujeres con moretones mal cubiertos por maquillaje. Vi a un hombre mayor que temblaba mientras llenaba formularios. Vi dolor y miedo en cada rostro. Y me sentí culpable por estar ahí, porque mi situación, por horrible que fuera, no era tan visiblemente violenta como la de otros. «No hagas eso», dijo Patricia, leyendo mi expresión. «No minimices lo que te está pasando. El abuso no tiene que ser físico para ser real. El acoso es violencia. Las amenazas son violencia. Tienes tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona». Cuando llegó mi turno, entramos a una sala pequeña. El juez Hernández era un hombre de unos 60 años, con lentes gruesos y expresión de haber visto demasiado. Roberto ya estaba ahí con su abogado, un hombre alto y delgado que reconocí vagamente de alguna reunión social. El juez revisó los documentos que Patricia había presentado, los mensajes de texto, las fotos de mi auto vandalizado, el reporte policial del incidente de anoche, las grabaciones de las amenazas. Todo estaba ahí, en blanco y negro.
Señor Gutiérrez, dijo el juez sin levantar la vista de los papeles. ¿Qué tiene que decir sobre estas acusaciones? Roberto se puso de pie. Tenía ojeras profundas y su traje, normalmente impecable, estaba arrugado. Pero su voz era firme, casi convincente. Su señoría, esto es una campaña de difamación por parte de mi esposa. Ella está furiosa porque nuestra relación terminó y está tratando de destruirme. Los mensajes fueron sacados de contexto. El incidente del auto pudo haber sido cualquier persona, y en cuanto a estar afuera de mi casa anoche, tengo todo el derecho. Es mi domicilio conyugal. Era su domicilio conyugal, corrigió Patricia firmemente. La propiedad está a nombre de mi cliente exclusivamente. El señor Gutiérrez fue quien abandonó el hogar, y los mensajes no están sacados de contexto. Son amenazas directas y claras. El abogado de Roberto intervino. Su señoría, mi cliente está atravesando un momento muy difícil. Su matrimonio terminó de manera traumática. Es natural que esté emocionalmente alterado, pero no representa ningún peligro para la señora Gutiérrez. ¿No representa peligro? Patricia sacó su laptop y la conectó al proyector de la sala. Permítame mostrarle algo, su señoría. En la pantalla apareció un video. Era del estacionamiento de mi edificio, la noche de la cena. Mostraba a Roberto saliendo furioso, subiendo a su auto, pero en lugar de irse, se quedó ahí sentado por 20 minutos. Y luego, claramente visible en el video, golpeó el volante repetidamente, gritando. No podíamos escuchar el audio, pero la rabia en su rostro era inconfundible. Este es el comportamiento de un hombre que está emocionalmente alterado, dijo Patricia. Pero hay más. Mostró otro video. De una cámara de tráfico que había conseguido mediante contactos. Mostraba el auto de Roberto siguiendo al mío 2 días antes de la cena. Yo ni siquiera me había dado cuenta en ese momento, pero ahí estaba. Mi auto saliendo de un centro comercial. El auto de Roberto 3 autos atrás. Me seguía. Mi cliente ha estado siendo acosada por semanas, continuó Patricia. El señor Gutiérrez ha demostrado un patrón de comportamiento obsesivo y amenazante. Y considere esto. Es un hombre con recursos, con conexiones. Si decide escalar su comportamiento, mi clienta no tiene forma de protegerse sin la intervención de esta corte. El juez se quitó los lentes y se frotó los ojos. Miró a Roberto durante un largo momento. Señor Gutiérrez, voy a ser muy claro. No me importa cuán alterado esté emocionalmente. No me importa si siente que su esposa lo traicionó o lo que sea que justifique en su mente este comportamiento. Lo que veo en estos documentos y videos es un patrón de acoso que, si continúa, va a resultar en consecuencias mucho más serias que una orden de restricción. Pero su señoría, comenzó el abogado de Roberto. No he terminado, interrumpió el juez. Estoy otorgando una orden de restricción temporal. El señor Gutiérrez no puede acercarse a menos de 100 metros de la señora Gutiérrez, su hogar, su lugar de trabajo, o cualquier lugar donde ella se encuentre. No puede contactarla por ningún medio, teléfono, mensaje, email, redes sociales, nada. Cualquier comunicación necesaria debe ser a través de abogados. Esta orden es efectiva inmediatamente y será revisada en 30 días. Si hay cualquier violación, señor Gutiérrez, lo veré nuevamente en esta corte, pero la próxima vez será en una celda. ¿Me expliqué claramente? Roberto estaba pálido. Asintió rígidamente. Sí, su señoría. Salimos de la corte con la orden de restricción en mano. Patricia sonreía triunfante. Eso fue perfecto. Mejor de lo que esperaba. El juez Hernández no suele ser tan directo, pero creo que los videos lo convencieron. ¿De dónde sacaste esos videos?, pregunté. Especialmente el de la cámara de tráfico. Patricia me guiñó un ojo. Tengo mis contactos. Y antes de que preguntes, todo fue obtenido legalmente. Solicitudes de información pública, favores de amigos en lugares correctos. Todo por el libro. Me sentí mareada de repente. La falta de sueño, el estrés, todo me golpeó de una vez. Patricia me agarró del brazo. Ven, te voy a llevar a comer. Necesitas alimento y probablemente una bebida fuerte. Fuimos a un restaurante tranquilo cerca de su oficina. Pedí un whisky antes del mediodía, algo que nunca había hecho. Patricia pidió lo mismo. A tu victoria, brindó. La primera de muchas. No se siente como una victoria, admití.
Se siente como una guerra. Lo es, dijo Patricia simplemente, pero es una guerra que vas a ganar. Confía en mí. Comimos en un silencio relativamente cómodo. Patricia revisaba su teléfono constantemente, respondiendo emails, coordinando con su equipo. Yo solo observaba a la gente pasar por la ventana, preguntándome cuántos de ellos estaban lidiando con sus propias batallas invisibles. Mi teléfono sonó. Era Carlos. Caro, necesito hablar contigo. ¿Estás libre? Estoy comiendo con mi abogada, pero puedo hablar. ¿Qué pasa? Es mejor en persona. ¿Puedo pasar por tu casa en 1 hora? Algo en su tono me preocupó. Claro, ahí estaré. Cuando terminamos de comer, Patricia me dejó en casa. Carlos ya estaba esperando afuera, su expresión seria. «Necesitas ver esto», dijo sin saludar siquiera. Entró conmigo a la casa y abrió su laptop en la mesa del comedor. Después de lo que pasó el sábado, decidí hacer una investigación más profunda sobre Roberto. Hackeé su computadora. Antes de que digas algo, sí, es ilegal y no puedes usar esto en corte. Pero necesitas saber qué encontré. En la pantalla apareció una serie de correos electrónicos. Eran entre Roberto y Valeria, pero no eran los típicos mensajes de amantes. Estos eran diferentes, hablaban de un plan. «Léelos», urgió Carlos. Comencé a leer. Con cada línea sentía cómo el horror crecía en mi pecho. Carolina se está volviendo sospechosa. Necesitamos acelerar el cronograma, decía uno de Roberto. Tranquilo, amor. Todavía tenemos tiempo. Una vez que transfiera el dinero a las cuentas offshore, podemos irnos. Mauricio ya tiene todo listo en las Islas Caimán, respondía Valeria. ¿Y si descubre los documentos antes? ¿Los que falsifiqué? No lo hará. Es demasiado confiada. Para cuando se dé cuenta, ya estaremos lejos con su dinero. Había más, mucho más. Roberto no solo me había sido infiel, había estado planeando robarme sistemáticamente. Los documentos que había falsificado no eran solo el préstamo que yo conocía. Había más, mucho más. Sigue leyendo, dijo Carlos sombrío. Otro email, este más reciente, de apenas 2 días antes de la cena. Ya casi está. Conseguí que firmara los papeles de la refinanciación sin leer. La tonta cree que era para bajar la tasa de interés de la hipoteca. En realidad, puse su casa como garantía para un préstamo de 5 millones. El dinero ya está transferido. En 2 semanas, cuando cerremos el trato con Mauricio, desapareceremos. Ella se quedará con las deudas y nosotros con el dinero. Me senté pesadamente en la silla, las piernas sin fuerza. «Mi casa», susurré. «¿Puso mi casa como garantía?» Carlos asintió. «Sí, y hay más. También usó tu información para abrir tarjetas de crédito a tu nombre. Sacó préstamos personales. Carolina, en este momento tienes una deuda de casi 8 millones de pesos que ni siquiera sabías que existía». El mundo se inclinó. Sentí que iba a vomitar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo hacer todo eso sin que yo me diera cuenta? Falsificó tu firma. Usó su posición en el banco donde tienen cuentas. Sobornó a empleados. Roberto es más que un infiel, Caro. Es un criminal. Y estuvo a punto de salirse con la suya. Estuvo a punto, repetí. Pero yo lo confronté antes. ¿Eso significa que el plan no se completó? Exactamente. Parece que el dinero del préstamo de la casa todavía no ha sido transferido a las cuentas offshore. Está en una cuenta temporal. Roberto necesitaba tu firma en algunos documentos finales para completar la transferencia. Probablemente planeaba conseguirla la semana después de la cena, cuando hubieras estado suficientemente humillada y vulnerable para no cuestionar lo que estabas firmando. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Puedes detener las transferencias? ¿Congelar las cuentas? Ya lo hice, dijo Carlos con una pequeña sonrisa. Bueno, técnicamente, tú lo hiciste. Entré a las cuentas usando las credenciales de Roberto y puse alertas de fraude en todo. El banco va a investigar cada transacción. Va a tomar semanas, tal vez meses, resolver todo. Pero en ese tiempo, Roberto no puede tocar ni un peso. Carlos, dije lentamente, acabas de salvarme la vida. Literalmente. Solo estoy devolviendo el favor, respondió. Fuiste la única que me apoyó cuando todos me dieron la espalda en la universidad. ¿Recuerdas? Lo recordaba. Carlos había sido acusado falsamente de hacer trampa en un examen. Todos,
incluyendo nuestros profesores, le habían creído al acusador. Solo yo había insistido en investigar más. Resultó que el acusador había sido quien hizo trampa y estaba tratando de desviar la culpa. Carlos había sido exonerado, pero el incidente lo había marcado. Eso fue hace más de 10 años, dije. La lealtad no tiene fecha de caducidad, respondió simplemente. Llamé a Patricia inmediatamente y le expliqué lo que Carlos había descubierto. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Esto es grande, dijo finalmente. Esto no es solo divorcio, es fraude, robo de identidad, falsificación. Carolina, Roberto podría ir a prisión por esto. Bien, dije sin vacilación. Es exactamente donde merece estar. Pero hay un problema, continuó Patricia. La evidencia que Carlos obtuvo es ilegal. No podemos usarla en corte. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, sintiendo pánico crecer. Necesitamos encontrar una forma legal de obtener la misma información. Carlos, ¿puedes guiarnos sobre dónde buscar exactamente? Puedo hacer mejor que eso, respondió Carlos. Puedo hacer que Roberto entregue la evidencia él mismo. Y entonces nos explicó su plan. Era arriesgado, posiblemente ilegal en algunos aspectos, definitivamente poco ético, pero podría funcionar. Voy a enviarle un email desde una cuenta anónima, explicó Carlos. Le voy a decir que soy un contacto de Mauricio, que Mauricio fue arrestado en las Islas Caimán por fraude y que la policía tiene toda la información sobre sus cuentas. Le voy a decir que necesita destruir todas las evidencias que conecten a Mauricio con él, pero que primero las envíe a esta cuenta segura para respaldarlas. Roberto entrará en pánico y enviará todo. Y esa cuenta segura será en realidad una trampa que recopilará todo como evidencia. Eso es, comencé a decir, pero Carlos me interrumpió. Ilegal, lo sé, y si sale mal, podría meternos en problemas a todos, pero es la única manera que veo de conseguir la evidencia que necesitamos rápidamente. Patricia se masajeó las sienes. No escuché nada de esto. Oficialmente, no sé nada sobre ningún plan. Pero, agregó con una sonrisa siniestra, si hipotéticamente ciertas evidencias llegaran a mis manos de fuentes anónimas, estaría obligada a reportarlas a las autoridades correspondientes. Carlos asintió. Entendido. Dame 24 horas. Después de que Carlos se fue, me quedé sola en mi sala, procesando todo lo que había aprendido. Roberto no solo me había engañado, me había intentado destruir financieramente. Había planeado dejarme en la ruina mientras él huía con su amante y millones de pesos. La rabia que sentí era diferente a todo lo anterior. Era fría, calculada, absoluta. Ya no quería solo divorciarme de Roberto. Quería verlo pagar por cada mentira, cada traición, cada segundo de sufrimiento que me había causado. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no reconocía. Caro, soy Valeria. Necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. ¿Por qué la amante de mi esposo querría hablar conmigo? ¿Era una trampa? ¿Otra manipulación de Roberto? Respondí cautelosamente. ¿Sobre qué? La respuesta llegó inmediatamente. Sobre Roberto, sobre lo que planeaba hacer. Yo no sabía todo. Por favor, necesito contarte la verdad antes de que sea demasiado tarde. Él va a venir por ti. Esta noche. Mi sangre se heló. Mis manos temblaban mientras escribía la respuesta. ¿Qué quieres decir con que va a venir por mí? Tiene una orden de restricción. Eso no lo va a detener. Está desesperado. Perdió todo por tu culpa. Al menos eso es lo que dice. Caro, está obsesionado con hacerte pagar. Por favor, necesito verte. Hay cosas que necesitas saber. Llamé a Patricia inmediatamente. No vayas, dijo tajante. Es obviamente una trampa. Roberto la está usando para atraerte. ¿Y si es real? ¿Y si realmente está en peligro y está tratando de advertirme? Entonces que vaya a la policía, que haga una declaración oficial. No puedes confiar en ella, Carolina. Es su cómplice en todo esto. Sabía que Patricia tenía razón, pero algo en los mensajes de Valeria sonaba genuino. Desesperado, asustado. ¿Y si nos reunimos en un lugar público, con testigos? Tú puedes estar ahí también. Patricia suspiró. Eres increíblemente terca. Está bien, pero lo hacemos a mi manera.
Un café en Polanco a las 4 de la tarde, lleno de gente. Yo estaré en una mesa cerca y vas a llevar tu teléfono grabando toda la conversación en tu bolso. Le envié un mensaje a Valeria con el lugar y la hora. Aceptó inmediatamente. Las 2 horas siguientes fueron agónicas. Me cambié 3 veces de ropa sin poder decidir qué imagen quería proyectar. ¿Fuerte? ¿Vulnerable? ¿Indiferente? Finalmente me decidí por jeans y una blusa simple. No iba a un desfile de moda, iba a confrontar a la amante de mi esposo. Patricia me recogió a las 3:30. En el camino, repasamos el plan. Déjala hablar primero. No reveles nada de lo que sabemos, solo escucha. Si dice algo incriminatorio, perfecto. Si no, al menos sabremos qué está planeando Roberto. El café estaba efectivamente lleno. Llegamos 15 minutos temprano y Patricia se instaló en una mesa cerca de la ventana con vista perfecta a donde yo me sentaría. Activé la grabadora en mi teléfono y lo puse en mi bolso, tal como habíamos planeado. Valeria llegó exactamente a las 4. La reconocí inmediatamente de las fotos que mi investigador había tomado, pero verla en persona era diferente. Era más joven de lo que recordaba, tal vez 25 o 26 años. Bonita, pero de una manera común. Nada especial. Me pregunté qué había visto Roberto en ella que no encontraba en mí. Se sentó frente a mí, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando. No dije nada, solo la miré y esperé. Gracias por venir, comenzó con voz temblorosa. Sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí. Sé que soy la última persona que quieres ver, pero necesito que sepas la verdad. ¿Qué verdad?, pregunté con voz fría. Roberto me mintió. A mí también. Dijo que estaban separados, que el matrimonio había terminado hace meses. Dijo que solo seguían viviendo juntos por temas legales, que el divorcio estaba en proceso. Yo le creí. Solté una risa amarga. ¿En serio? ¿Esa es tu excusa? ¿La clásica no sabía que estaba casado? No es una excusa, dijo Valeria rápidamente. Sé que suena patético. Sé que debí investigar más, debí cuestionar más, pero yo estaba enamorada, o al menos eso creía. ¿Creías?, repetí. Valeria tomó aire profundamente. Todo era mentira. Roberto, Mauricio, todo el plan. Yo pensé que Mauricio era mi novio, que me amaba, pero él solo me estaba usando. Y yo estaba usando a Roberto, y Roberto te estaba usando a ti. Era una cadena de mentiras y manipulación. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté. ¿Qué cambió? Roberto vino a verme anoche. Estaba furioso por la orden de restricción. Dijo que todo era tu culpa, que lo habías arruinado. Y luego dijo algo que me aterrorizó. Se detuvo, sus manos temblando alrededor de su taza de café. Dijo que iba a arreglarlo, que si no podía tenerte, nadie podría, que ibas a pagar por destruir su vida. Caro, yo pensé que era solo rabia, solo palabras dichas en caliente. Pero luego esta mañana entré a su computadora. Mauricio me había enseñado cómo hacerlo hace meses para poder monitorear sus comunicaciones. Y encontré cosas horribles. ¿Qué tipo de cosas? Ahora tenía toda mi atención. Valeria sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Eran capturas de pantalla de búsquedas en Google. ¿Cómo hacer que un accidente parezca accidental? Venenos indetectables. ¿Cómo romper las líneas de freno de un auto? Sentí que el café se me revolvía en el estómago. También encontré esto, continuó, mostrándome otra captura. Era un mensaje de texto entre Roberto y alguien llamado Solo J. ¿Cuánto por el trabajo? Tiene que parecer un accidente, no puede haber conexión conmigo. La respuesta, 100K. Mitad ahora, mitad después. Dame la dirección y los horarios. Dios mío, susurré. Está tratando de contratarme a un sicario. ¿O ya lo hizo?, dijo Valeria. Estos mensajes son de hace 2 días, antes de tu orden de restricción. No sé si ya le pagó, no sé si ya está en marcha. Por eso necesitaba verte, advertirte. Miré hacia Patricia. Ella había estado observando toda la conversación, y ahora su expresión era de absoluto horror. Se levantó y vino hacia nuestra mesa. Soy Patricia Domínguez, la abogada de Carolina, se presentó a Valeria. ¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo? ¿Copias de esos mensajes? Valeria asintió. Tomé capturas de pantalla de todo. Y grabé su computadora antes de irme esta mañana. Está todo aquí, dijo.
señalando una memoria USB que sacó de su bolso. También tengo los emails entre él y Mauricio sobre el fraude financiero. Todo. Patricia tomó la memoria USB como si fuera una bomba. Esto cambia todo. Valeria, vas a tener que hacer una declaración oficial a la policía. Y vas a necesitar protección también. Si Roberto descubre que nos diste esto... Lo sé, interrumpió Valeria. Ya lo pensé. No tengo a dónde ir, no tengo dinero. Roberto controlaba todo, pero no puedo seguir siendo parte de esto. No puedo tener una muerte en mi conciencia. La miré realmente por primera vez. Debajo de la amante, de la cómplice, había una persona asustada y arrepentida. Alguien que, como yo, había sido manipulada por Roberto. «Puedes quedarte conmigo», me escuché decir. Patricia me miró como si me hubiera vuelto loca. «Carolina, no puedes estar hablando en serio». «Muy en serio», respondí. «Mira, sé que suena loco. Créeme, yo también pienso que estoy loca. Pero Valeria tiene información que necesitamos. Y si está en peligro, la mejor manera de protegerla es tenerla cerca. Además», agregué con una sonrisa irónica, «mi casa tiene el mejor sistema de seguridad de la ciudad ahora mismo». Valeria me miraba con lágrimas en los ojos. «No tienes que hacer eso, no después de todo lo que te hice». «No lo hago por ti», dije honestamente. «Lo hago porque Roberto necesita ser detenido. Y porque si de verdad contrató a alguien para matarme, necesito toda la ayuda que pueda conseguir». Patricia no estaba convencida, pero eventualmente cedió. «Está bien, pero vamos a la policía primero, ahora mismo. Y Valeria, si esto es algún tipo de trampa, te juro que pasarás el resto de tu vida en prisión». «No es una trampa», dijo Valeria con voz firme. «Lo prometo». Fuimos directamente a la estación de policía más cercana. Le pedimos hablar con el detective a cargo de crímenes financieros. Nos hicieron esperar en una sala de interrogatorio fría y sin ventanas durante 40 minutos antes de que apareciera un hombre de unos 45 años, con aspecto cansado y una mancha de café en su camisa. «Soy el detective Ramírez», se presentó. «Me dijeron que tienen información sobre un posible asesinato por encargo». Patricia tomó el control de la conversación. Le explicó la situación de manera concisa y profesional. Le entregó la memoria USB con las evidencias. Ramírez la conectó a su computadora y comenzó a revisar los archivos. Su expresión cambió gradualmente de escéptica a alarmada a absolutamente seria. Esto es grave», dijo finalmente. «Señorita Méndez, voy a necesitar una declaración completa de usted. Todo lo que sepa sobre Roberto Gutiérrez, sobre Mauricio Salazar, sobre el plan de fraude y sobre estas amenazas. Va a tomar horas». «Estoy lista», dijo Valeria. Ramírez nos miró a Patricia y a mí. «Ustedes dos, necesito que se vayan. Esto es ahora una investigación criminal activa. No pueden estar presentes durante el interrogatorio». «¿Qué hay de la seguridad de mi clienta?», preguntó Patricia. «Si Roberto realmente contrató a un sicario, vamos a poner protección policial inmediatamente», prometió Ramírez. «Y vamos a traer a Roberto para interrogarlo. Con estas evidencias podemos obtener una orden de arresto». «¿Cuánto tiempo tomará eso?», pregunté. «Unas horas, tal vez hasta mañana en la mañana. Mientras tanto, señora Gutiérrez, le sugiero que no esté sola. ¿Tiene algún lugar donde pueda quedarse?». Pensé en mi hermana Andrea en Guadalajara, en mis padres en Querétaro, pero la idea de huir, de esconderme, me llenaba de rabia. «Me quedo en mi casa», dije firmemente, «con protección policial». Ramírez asintió. «Enviaré una patrulla. Estará afuera de su casa las 24 horas hasta que arrestemos a Roberto». Salimos de la estación cerca de las 8 de la noche. Patricia insistió en llevarme a casa personalmente. En el camino, llamó a alguien. «Sí, necesito un favor. Protección privada. Lo mejor que tengas. Esta misma noche...». «Sí, es urgente». «Perfecto, te envío la dirección». Me miró. «Además de la policía, voy a contratar seguridad privada. No te preocupes por el costo, mi empresa lo cubre. Considéralo parte de tus honorarios legales». «Patricia, no puedes». «Sí puedo, y lo voy a hacer. Carolina, esto dejó de ser un divorcio complicado. Esto es un intento de asesinato. No voy a arriesgar tu vida por orgullo o por dinero». Cuando llegamos a mi casa, ya había una patrulla afuera. 2 oficiales, un hombre y una mujer, bajaron cuando nos vieron. «Señora Gutiérrez»,
saludó la oficial. Somos el equipo asignado para su protección. Estaremos aquí toda la noche. Si ve o escucha cualquier cosa sospechosa, nos llama de inmediato. 30 minutos después, llegaron los guardias de seguridad privados. 2 hombres grandes, serios, con audífonos y todo. Uno se posicionó en la entrada, el otro patrullaría el perímetro de la casa cada hora. Patricia no se fue hasta asegurarse de que todo estaba en su lugar. Revisó todas las cerraduras, todas las cámaras, el sistema de alarma. Finalmente, satisfecha, me abrazó. Vas a estar bien. Tienes a media policía afuera, pero de todos modos no duermas muy profundo. Y llámame si pasa cualquier cosa. Cuando finalmente estuve sola, me senté en el sofá con una copa de vino. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de amigos y familia que se habían enterado de lo que estaba pasando. Respondí a algunos, ignoré otros. Andrea me llamó 3 veces hasta que finalmente contesté. Voy para allá, dijo sin preámbulos. No me importa lo que digas. Voy. No, respondí firmemente. Tus hijos te necesitan. Y honestamente, Andrea, estoy más segura ahora que nunca. Tengo policías, guardias de seguridad, cámaras por todas partes. Roberto no puede acercarse. Ese hombre trató de mandarte a matar, Carolina. ¿Y esperas que me quede tranquila en Guadalajara? Sí, porque necesito que estés segura. Si algo me pasa, necesito saber que tú estás bien, que cuidarás de mamá y papá. Por favor, Andrea, quédate ahí. Hubo un largo silencio. Está bien, pero te llamo cada hora. Y si no contestas, salgo inmediatamente hacia allá. Trato. Después de colgar con Andrea, traté de hacer cosas normales. Vi televisión sin realmente verla. Intenté leer, pero no podía concentrarme. Finalmente, cerca de la medianoche, me di por vencida y subí a mi habitación. Me acosté completamente vestida, con mi teléfono al lado y el spray de pimienta en la mesita de noche. Cada ruido me sobresaltaba. El viento contra la ventana, el crujido de la casa, las voces bajas de los guardias afuera. Debí haberme quedado dormida eventualmente porque me desperté sobresaltada a las 3 de la mañana. Había un sonido, un golpe seco. Venía de abajo. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de la oficial que estaba afuera. Respondió al primer tono. Escuché algo, susurré. Un golpe. Viene de la planta baja. Vamos a revisar. Quédese en su habitación con la puerta cerrada. ¿Tiene forma de bloquearla? Sí, tiene seguro. Póngalo. No salga hasta que le digamos que es seguro. Cerré la puerta y puse el seguro. Me senté en el suelo con la espalda contra la puerta, el teléfono en una mano y el spray de pimienta en la otra. Podía escuchar pasos abajo, voces. Estaban revisando la casa. Pasaron 5 minutos que se sintieron como horas. Finalmente, golpearon a mi puerta. Señora Gutiérrez, soy la oficial Morales. Puede abrir. Todo está despejado. Abrí la puerta con piernas temblorosas. La oficial estaba ahí con uno de los guardias de seguridad. Era solo un gato, explicó. Tiró un macetero en su patio trasero. Ya lo revisamos todo. No hay nadie más aquí. ¿Están seguros? Mi voz sonaba histérica incluso a mis propios oídos. Completamente seguros. Pero entiendo que esté nerviosa. ¿Quiere que alguien se quede adentro? Puedo pedir un oficial femenino adicional si la hace sentir más cómoda. No, dije, tratando de calmarme. Estoy bien. Solo estoy un poco asustada. Es completamente comprensible. Mire, mi turno termina a las 6, pero mi compañero se quedará y los guardias seguirán patrullando. Va a estar bien. No volví a mi habitación. Me quedé en la sala el resto de la noche, con todas las luces encendidas, viendo por la ventana. Vi el amanecer pintar el cielo de naranja y rosa. Vi a los vecinos comenzar a salir para sus trabajos. Vi la vida continuar como si mi mundo no hubiera implosionado. A las 8 de la mañana, mi teléfono sonó. Era el detective Ramírez. Señora Gutiérrez, tenemos a Roberto bajo custodia. Lo arrestamos hace 1 hora en su hotel. Está siendo procesado por fraude, falsificación, robo de identidad y conspiración para cometer asesinato. No va a salir libre por un tiempo muy largo. Sentí como si un peso enorme se levantara de mi pecho. ¿Y el sicario? ¿La persona que contrató? Todavía estamos investigando eso. Pero tenemos los mensajes, tenemos las transferencias de dinero. Vamos a encontrarlo.
Mientras tanto, le recomiendo que mantenga la protección policial por unos días más, solo como precaución. Después de colgar, llamé a Patricia. Respondió antes del primer timbre completo. Lo arrestaron, dije. Roberto está en custodia. Lo sé. Ramírez me llamó hace 20 minutos. Carolina, lo logramos. Está acabado. ¿Y ahora qué?, pregunté. De repente me sentía vacía. Toda la adrenalina, todo el miedo, toda la rabia de los últimos días se evaporó, dejándome exhausta y confundida. Ahora descansas, dijo Patricia suavemente. Y luego empezamos el proceso de reconstruir tu vida. Pero eso puede esperar. Por hoy, solo respira. Colgué y me quedé sentada en mi sala, rodeada de cosas que habían sido nuestras y que ahora eran solo mías. La casa se sentía diferente, más grande, más silenciosa, pero también más mía que nunca. Mi teléfono vibró con un mensaje de Valeria. Supe que lo arrestaron. Gracias por creerme. Sé que no tengo derecho a pedirte nada más, pero ¿todavía está en pie tu oferta de quedarme contigo unos días? No tengo a dónde ir. Lo pensé durante un largo rato. Era absurdo. Era probablemente la peor idea que había tenido, pero también era lo correcto. Sí, respondí. Todavía está en pie. Ven cuando estés lista. 2 horas después, Valeria estaba en mi puerta con una maleta pequeña y los ojos hinchados de llorar. La dejé entrar sin decir palabra. Le mostré la habitación de huéspedes. Aquí puedes quedarte. Las reglas son simples. No robes nada, no invites a nadie y respeta mi privacidad. ¿Estamos claras? Cristalinas, respondió. Carolina, yo no tengo palabras para agradecerte. No quiero tu gratitud, dije honestamente. Solo quiero verdad. Y quiero ayuda para asegurarme de que Roberto pague por todo lo que hizo. ¿Puedes darme eso? Sí, dijo sin dudarlo. Todo lo que necesites. Y así, de la manera más extraña posible, la amante de mi ex esposo se convirtió en mi compañera de casa. Si alguien me hubiera dicho hace una semana que esto pasaría, habría pensado que estaban locos. Pero aquí estábamos, 2 mujeres destruidas por el mismo hombre, tratando de reconstruir algo de las ruinas que había dejado atrás. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Los días siguientes fueron extrañamente normales, considerando que el hombre que había planeado matarme estaba en prisión y su amante vivía en mi habitación de huéspedes. Valeria y yo establecimos una rutina incómoda pero funcional. Ella se levantaba temprano, preparaba café para ambas y luego se encerraba en su habitación la mayor parte del día. Yo trabajaba desde casa, poniéndome al día con mi vida que había estado en pausa durante meses. El detective Ramírez nos llamaba diariamente con actualizaciones. Habían encontrado al sicario que Roberto había intentado contratar. Resultó ser un policía corrupto que había sido despedido años atrás. Roberto le había transferido 50,000 pesos como adelanto, pero el hombre nunca había tenido intención de cumplir. Simplemente tomó el dinero y desapareció. En cierta manera irónica, Roberto había sido estafado por su propio sicario. «Tienes suerte de que ese tipo fuera un estafador y no un asesino real», me dijo Ramírez. Aunque supongo que suerte es relativa en su situación. Mauricio Salazar había sido arrestado también. Ramírez me explicó que tenía una larga historia de estafas similares. Valeria era solo la última en una serie de mujeres que había usado para engañar a hombres adinerados. Algunas de sus víctimas anteriores habían comenzado a presentarse, animadas por las noticias del arresto. El caso contra él era sólido. En cuanto a Roberto, enfrentaba múltiples cargos: fraude financiero, falsificación de documentos, robo de identidad, conspiración para cometer asesinato. Su abogado había intentado negociar un acuerdo, pero Patricia fue implacable. No iba a haber trato. Roberto iría a juicio y pagaría por todo. Una semana después del arresto, recibí una llamada inesperada. Era de Construcciones Méndez, la empresa del hermano de Valeria que había recibido los contratos fraudulentos de Roberto. «Señora Gutiérrez, soy Rodrigo Méndez. Me gustaría reunirme con usted si es posible». Lo primero que pensé fue que vendría a amenazarme o a intentar proteger su negocio, pero su voz sonaba cansada, derrotada. «¿Para qué?», pregunté cautelosa. «Para disculparme y para ayudarla si puedo». Accedí a reunirme con él en un restaurante público. Patricia insistió en acompañarme.
Rodrigo Méndez resultó ser un hombre de unos 35 años, fornido, con manos callosas de alguien que trabajaba con ellas. No parecía el típico empresario corrupto. «Gracias por venir», comenzó cuando nos sentamos. «Quiero que sepan que yo no sabía nada sobre el fraude. Mi hermana me dijo que había conseguido contratos legítimamente. Cuando me enteré de la verdad, Dios, me sentí enfermo». «¿Por qué debería creerle?», preguntó Patricia fríamente. «Porque estoy devolviendo todo el dinero», respondió Rodrigo, empujando una carpeta hacia nosotras. «Aquí están los documentos. Transferí los 3 millones de pesos de vuelta a las cuentas de la empresa donde Roberto trabaja. Bueno, trabajaba. También presenté una declaración completa con el detective Ramírez sobre cómo mi hermana me manipuló para aceptar esos contratos. Revisé los documentos. Eran legítimos. Las transferencias ya se habían realizado. Valeria es mi hermana menor», continuó Rodrigo. «Siempre ha sido complicada. Nuestros padres murieron cuando ella tenía 15. Yo traté de cuidarla, pero nunca fue suficiente. Conoció a Mauricio cuando tenía 19 y él la corrompió completamente. Yo traté de alejarla de él, pero ella no me escuchaba. Y cuando ella me pidió ayuda con estos contratos, yo pensé que finalmente estaba enderezando su vida. ¡Qué tonto fui! Su hermana está viviendo conmigo ahora», dije. La expresión de Rodrigo fue de absoluto shock. «¿Qué? ¿Por qué diablos haría eso?» «Porque me ayudó. Me advirtió sobre los planes de Roberto, me dio evidencias y porque no tenía a dónde ir». Rodrigo se pasó las manos por el rostro. «Valeria siempre ha sido buena para sobrevivir. Pero si realmente la está ayudando después de todo lo que hizo, señora Gutiérrez, entonces usted es una mejor persona que yo». «No soy mejor persona», respondí. «Solo estoy tratando de hacer lo correcto en una situación donde no hay respuestas correctas». Rodrigo asintió lentamente. «Si necesita cualquier cosa, aquí está mi información. Y por favor, dígale a Valeria que todavía es mi hermana, que cuando esté lista para hablar, yo estaré aquí». Esa noche le conté a Valeria sobre el encuentro con su hermano. Lloró durante 1 hora. Eran las primeras lágrimas genuinas que le veía derramar. «Rodrigo siempre trató de salvarme», sollozó. «Y yo solo lo lastimé una y otra vez. ¿Cómo puedo miarlo a la cara después de todo esto? Un paso a la vez», dije suavemente. «Así es como hacemos todo, un paso a la vez». Los siguientes meses fueron un torbellino de procedimientos legales. El juicio de Roberto comenzó en abril, 3 meses después de aquella cena fatídica. Patricia me había preparado extensamente para testificar. Me explicó cómo responder preguntas, cómo mantener la calma, cómo no dejar que el abogado defensor me provocara. El día que testifiqué, la sala estaba llena. Vi a Roberto por primera vez desde su arresto. Se veía demacrado, más viejo, con el traje arrugado y una mirada de derrota en sus ojos. Cuando nuestras miradas se encontraron, esperé sentir algo: rabia, dolor, satisfacción. Pero solo sentí nada. Era un extraño. El hombre que había amado nunca había existido realmente. Mi testimonio duró 3 horas. Respondí cada pregunta con honestidad y precisión. El abogado de Roberto intentó hacerme ver como vengativa, como alguien que había fabricado evidencias por despecho. Pero Patricia había hecho un trabajo demasiado bueno. Cada pieza de evidencia estaba documentada, verificada, irrefutable. Valeria también testificó. Fue brutalmente honesta sobre su rol en todo, sobre cómo había sido manipulada, pero también cómo había manipulado. El fiscal le había ofrecido inmunidad a cambio de su testimonio, y ella había aceptado. Saldría de esto sin cargos criminales, aunque su reputación estaba destruida. El juicio duró 2 semanas. El veredicto llegó un viernes por la tarde, culpable de todos los cargos. Roberto fue sentenciado a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 7 años. También tendría que pagar restitución completa por todo el dinero que había robado o malversado. Cuando el juez dio el martillazo final, cerré los ojos y dejé salir un suspiro que había estado conteniendo durante meses. Se había acabado. Finalmente, afuera de la corte, los medios nos esperaban. Patricia había anticipado esto y me había aconsejado no decir nada.
Pero cuando vi las cámaras, cuando vi a los reporteros esperando una declaración, sentí que necesitaba hablar. Mi nombre es Carolina Gutiérrez, comencé. Mi voz sonaba más fuerte de lo que me sentía. Durante 8 años estuve casada con un hombre que creí conocer, un hombre que resultó ser un mentiroso, un ladrón y alguien que planeó mi asesinato. Hoy, ese hombre fue declarado culpable y sentenciado a prisión. Pero esto no es solo mi victoria. Es una victoria para todas las personas que han sido traicionadas, manipuladas o abusadas por alguien en quien confiaban. Quiero que sepan que es posible salir, es posible recuperarse, es posible reconstruir. Yo soy prueba de eso. Gracias. Las preguntas me llovieron, pero Patricia me guió hacia el auto antes de que pudiera responder ninguna. Una vez dentro, me miró con una mezcla de orgullo y exasperación. Te dije que no dijeras nada. Lo sé, pero necesitaba decirlo. Estuvo bien, admitió con una pequeña sonrisa. Muy bien, de hecho. Esa noche, Valeria y yo nos sentamos en mi sala con una botella de vino. Era extraño, esta amistad que habíamos desarrollado. No éramos amigas en el sentido tradicional. Había demasiada historia, demasiado dolor, pero éramos aliadas, supervivientes del mismo naufragio. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Rodrigo me ofreció un trabajo en su empresa, dijo. Nada glamoroso, trabajo de oficina, archivo, cosas básicas. Pero es un comienzo. Y me inscribí en la universidad. Voy a estudiar contabilidad. Irónico, ¿no? Considerando todo. No es irónico, dije. Es apropiado. Usas lo que conoces para construir algo mejor. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué vas a hacer? La verdad era que no lo sabía. Durante meses, mi vida había girado en torno a este caso, a conseguir justicia, a sobrevivir. Ahora que había terminado, me sentía perdida. Voy a vender esta casa, dije de repente, sorprendiéndome a mí misma. Pero en cuanto las palabras salieron, supe que era lo correcto. Tiene demasiados recuerdos. Necesito empezar de nuevo en algún lugar sin fantasmas. ¿A dónde irás? No lo sé todavía. Tal vez a Oaxaca. Siempre me gustó Oaxaca. O tal vez al extranjero. España, Italia. Algún lugar donde pueda cocinar, donde pueda ser solo yo sin toda esta historia siguiéndome. Valeria asintió. Suena perfecto para ti. Una semana después, puse la casa en venta. Se vendió en 3 días por más de lo que esperaba. Con ese dinero, más la restitución que había ganado del caso, estaba financieramente estable. Más que estable, era más rica de lo que había sido en años. Irónico considerando que Roberto había tratado de dejarme en la ruina. Ayudé a Valeria a encontrar un departamento pequeño cerca de la empresa de su hermano. El día que se mudó, me abrazó fuerte. Nunca voy a poder agradecerte lo suficiente, dijo. No me tienes que agradecer. Solo sé mejor de lo que fuiste. Eso es suficiente para mí. Despedirme de mis amigos fue más difícil. Marcela lloró como si fuera un funeral. No te vayas tan lejos, me rogó. Todavía te necesito en mi vida. No me voy para siempre, le aseguré. Solo necesito tiempo, espacio. Un nuevo comienzo. Pero vamos a mantenernos en contacto. Lo prometo. Todos vinieron a una cena de despedida que organicé en un restaurante elegante. Marcela, Luis, Fernanda, Jorge, Paulina, Andrés, Daniela, Carlos, Sebastián. Los 9 amigos que habían estado presentes aquella noche que cambió todo. Quiero brindar, dije cuando todos tuvieron sus copas llenas, por los finales y los comienzos, por la verdad, por dolorosa que sea, por la amistad que sobrevive incluso cuando es probada, y por el futuro, sea lo que sea que nos traiga. Los amo a todos, incluso cuando me decepcionaron, especialmente porque después me demostraron que podían ser mejores. Brindamos. Comimos, reímos, y por primera vez en mucho tiempo me sentí genuinamente feliz. Carlos me detuvo cuando todos se estaban yendo. Hice algo, confesó, algo que probablemente debería decirte. ¿Qué hiciste?, pregunté, mitad divertida, mitad preocupada. ¿Recuerdas el plan de hacer que Roberto me enviara las evidencias? Nunca te dije si funcionó o no. Asumí que no, ya que conseguimos todo por Valeria. Funcionó, dijo con una sonrisa siniestra. Roberto me envió todo, cada archivo, cada email, cada foto, y yo hice copias,
muchas copias, y las guardé en varios lugares seguros. Carlos, ¿por qué? Porque hombres como Roberto, incluso cuando van a prisión, a veces encuentran formas de salir. Tienen contactos, dinero escondido, abogados caros. Quería asegurarme de que si alguna vez, intenta algo contra ti o contra cualquiera de nosotros, tenemos algo para detenerlo. Lo abracé fuerte. Eres un buen amigo, Carlos. El mejor. Solo estoy cuidando a mi gente, respondió. 2 semanas después, estaba en un avión rumbo a Italia. Había decidido tomarme un año sabático. Viajaría, cocinaría, escribiría sobre mis experiencias. Tal vez algún día escribiría un libro sobre todo esto. Tal vez no. Por ahora, solo quería vivir. Roma me recibió con sol y caos organizado y el olor de comida increíble en cada esquina. Renté un apartamento pequeño en Trastevere, un barrio lleno de vida y color. Me inscribí en clases de italiano. Comencé a tomar clases de cocina con una nonna local que me enseñó secretos que habían pasado por generaciones. Los primeros meses fueron de pura autoindulgencia. Dormía hasta tarde, caminaba sin rumbo por las calles, comía gelato todos los días. Lentamente, las heridas comenzaron a sanar. Conocí gente, hice amigos. Tuve una breve aventura con un músico francés que me hizo reír y recordar que todavía era deseable. No duró, no estaba destinado a durar, pero fue exactamente lo que necesitaba en ese momento. Andrea vino a visitarme con su familia. Mis padres también vinieron. Les mostré la Italia que había descubierto, la Italia que se había convertido en mi refugio. Mamá lloró cuando me vio tan feliz. Tenía miedo de que nunca te recuperaras de esto, admitió. Pero mírate, estás brillando. Y era verdad. Por primera vez en años, tal vez en toda mi vida, me sentía completa. No porque tuviera un hombre, un matrimonio, una vida perfecta según los estándares de la sociedad, sino porque finalmente me tenía a mí misma. 6 meses después de llegar a Italia, recibí un mensaje de Valeria. Era una foto de ella con su hermano Rodrigo, ambos sonriendo frente a las oficinas de Construcciones Méndez. El mensaje decía: 3 meses sobria, 6 meses en terapia, un año nuevo comenzando. Gracias por darme la oportunidad de ser mejor. Patricia me enviaba actualizaciones ocasionales sobre Roberto. Su apelación había sido denegada. Estaba en una prisión de mediana seguridad, trabajando en la cocina. Aparentemente había encontrado religión. Patricia lo decía con sarcasmo, pero yo esperaba que fuera verdad. Esperaba que él también pudiera eventualmente encontrar alguna forma de redención, aunque sabía que probablemente nunca la merecería. Mis otros amigos me visitaban cuando podían. Marcela vino con Luis. Habían comenzado terapia de pareja y su matrimonio estaba más fuerte que nunca. Carlos llegó por 2 semanas y se enamoró de una chica italiana que trabajaba en una librería. La última vez que supe de él, estaba considerando mudarse permanentemente. Pasó 1 año, luego 2. Italia se convirtió en mi hogar. Abrí un pequeño restaurante con una socia italiana que había conocido en las clases de cocina. Lo llamamos Rinascita, Renacimiento. Era pequeño, íntimo, servíamos solo cenas. Cada plato era una historia, cada comida una experiencia. El restaurante se volvió popular, no famoso, pero respetado. Las críticas eran buenas, los clientes volvían, y más importante, yo era feliz. Una noche, 3 años después de aquella cena fatídica, estaba cerrando el restaurante cuando un hombre entró justo antes de que cerrara la puerta. Disculpe, sé que están cerrando, pero ¿puedo solo reservar para mañana? He escuchado maravillas de este lugar. Era italiano, de unos 40 años, con ojos amables y una sonrisa genuina. Algo en él me hizo sonreír de vuelta. Por supuesto. ¿Para cuántas personas? Solo para 2. Es una primera cita. Quiero impresionarla. Estoy segura de que lo harás, dije, anotando su nombre. Marco. Nos vemos mañana a las 8. Cuando se fue, mi socia Francesca me miró con una sonrisa conocedora. Ese hombre estaba interesado en más que solo una reservación. No seas ridícula, dije, pero sentía mariposas en el estómago. Efectivamente, Marco llegó al día siguiente con una mujer hermosa. Los vi durante la cena, riendo, claramente disfrutando. Me sentí un poco decepcionada, lo cual era absurdo. Al final de la noche,
Marco se acercó a la cocina donde yo estaba supervisando los últimos platillos. La cena estuvo increíble, gracias. Mi hermana quedó encantada. ¿Tu hermana?, repetí. Sí, está pasando por un divorcio difícil. Quería alegrarla. Y funcionó, gracias a tu comida increíble. Me reí. Me alegra haber ayudado. Entonces, dijo, nervioso de repente. Ya que mi hermana me debía un favor por llevarla a cenar, me preguntaba si tú estarías interesada en cenar conmigo alguna vez. Sin mi hermana. Solo nosotros dos. Miré a este hombre. Este extraño que me sonreía con esperanza y nerviosismo. Y por primera vez en años, consideré realmente la idea de dejar entrar a alguien en mi vida. Me encantaría, dije. Esa noche, cerrando el restaurante, me di cuenta de algo. Roberto no había ganado. A pesar de todo el dolor, toda la traición, toda la maldad que había tratado de infligir, no había ganado. Yo estaba viva, estaba feliz, estaba construyendo una vida nueva y hermosa. Y él estaba en una celda de prisión, viviendo con las consecuencias de sus acciones. No sentí satisfacción en eso. No sentí venganza cumplida. Solo sentí paz. Una paz profunda que venía de saber que había sobrevivido lo peor y había salido más fuerte del otro lado. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, me serví una copa de vino y salí al balcón. Roma brillaba debajo de mí, millones de luces titilando como estrellas terrestres. Pensé en aquella cena, 3 años atrás, en cómo había planeado meticulosamente ese momento, en cómo había tomado control de mi narrativa. «Ni un cerdo comería lo que preparaste», había gritado Roberto. Sonreí recordándolo. Qué equivocado había estado. Mi comida era excelente. Siempre lo había sido. Y ahora, personas de todo el mundo venían a Roma específicamente para probarla. Levanté mi copa hacia el cielo nocturno. Por los nuevos comienzos, dije en voz alta. Y por tener el coraje de reclamar tu propia historia. En algún lugar, en alguna prisión en México, Roberto estaba viviendo con sus decisiones. Y aquí estaba yo, en Roma, viviendo mi mejor vida. No había venganza más dulce que simplemente ser feliz. Tomé un sorbo de vino y sonreí. Mañana tendría una cita con Marco. Pasado mañana, un nuevo menú que diseñar. La próxima semana, Andrea vendría con su familia. La vida continuaba. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada de vivirla. 3 meses después, Marco y yo estábamos oficialmente juntos. Era diferente con él. No había drama, no había juegos. Solo honestidad, risas y una conexión genuina. Me contó sobre su divorcio de hace 5 años, sobre cómo había aprendido a estar solo antes de estar listo para estar con alguien más. Yo le conté mi historia, todo. Esperaba que se asustara, que saliera corriendo. En cambio, me tomó de la mano y dijo: «Eres la persona más fuerte que he conocido. Y soy muy afortunado de que me hayas dado una oportunidad». 6 meses después, Marco me propuso. No con un anillo elaborado o una propuesta pública dramática. Estábamos cocinando juntos en mi apartamento un domingo por la mañana, él haciendo panqueques terriblemente, yo riendo de sus intentos. Y de repente se volteó hacia mí y dijo: «Cásate conmigo. No ahora, no pronto necesariamente, pero algún día, porque no puedo imaginar mi vida sin ti en ella». «Sí», dije sin pensarlo, «algún día, cuando ambos estemos listos». No me casé inmediatamente. Tomó 2 años más. 2 años de construir una vida juntos, de conocernos completamente, de asegurarnos de que esto era real y duradero. Nuestra boda fue pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos verdaderos, en una villa en la Toscana, rodeados de viñedos y cielo azul. Marcela fue mi dama de honor. Lloró durante toda la ceremonia. «Estoy tan feliz por ti», sollozó. «Después de todo lo que pasaste, mereces esto. Mereces toda la felicidad del mundo». Valeria me envió un videomensaje. Estaba sobria, saludable, con un brillo en los ojos que nunca le había visto antes. «Carolina, no tengo palabras para agradecerte por salvarme la vida. No solo literalmente, aunque también, pero por mostrarme que es posible ser mejor, por creer en mí cuando nadie más lo hacía, ni siquiera yo misma. Sé feliz, te lo mereces más que nadie». Incluso Carlos vino.
con su novia italiana y una enorme sonrisa. ¿Quién lo diría?, bromeó durante la recepción. La mujer que destruyó a su esposo infiel en una cena épica ahora tiene un final feliz con un italiano guapísimo. Es como un cuento de hadas retorcido. No es un cuento de hadas, corregí. Es mejor, es real. Bailamos hasta la madrugada. Comimos, bebimos, celebramos. Y cuando Marco y yo finalmente nos quedamos solos bajo las estrellas italianas, él me preguntó: ¿alguna vez te arrepientes de cómo manejaste todo? Con Roberto, quiero decir. Fue bastante dramático. Pensé en eso, en aquella cena, en el momento en que había sacado mi teléfono y destruido su mundo frente a todos. No, dije honestamente. No me arrepiento ni un segundo. Necesitaba recuperar mi poder. Necesitaba controlar mi propia narrativa. Y sí, fue dramático. Pero a veces el drama es necesario. A veces necesitas hacer una declaración. Mi esposa, la reina del drama, bromeó Marco. Esposa, repetí, saboreando la palabra. Me gusta cómo suena. 5 años después de aquella noche fatídica, estaba sentada en la terraza de nuestro restaurante expandido. Ahora teníamos 2 locaciones, con un café y el periódico. Había un artículo pequeño en la sección de noticias locales de México. Roberto Gutiérrez, condenado por fraude y conspiración para cometer asesinato, fue liberado en libertad condicional después de cumplir 7 años de su sentencia de 15. Gutiérrez, de 43 años, planea rehacer su vida en un pueblo pequeño, lejos de la Ciudad de México. Miré el artículo durante un largo tiempo. Esperé sentir algo: miedo, rabia, ansiedad, pero no sentí nada de eso, solo una ligera curiosidad sobre qué tipo de vida construiría ahora, y una esperanza genuina de que aprendiera de sus errores. No era mi problema ya. Él era parte de mi pasado, una historia que contar, una lección aprendida, pero ya no era parte de mi presente o mi futuro. Doblé el periódico y entré al restaurante. Teníamos una noche ocupada por delante. Una pareja estaba celebrando su aniversario número 50. Un grupo de turistas había reservado para probar nuestro menú degustación, y mi hermana Andrea llegaría mañana con su familia para una visita de 2 semanas. La vida era buena, no perfecta. La perfección no existe, pero era mía, completamente, totalmente mía, y nadie podría quitármela otra vez. Esa noche, después de cerrar el restaurante, Marco y yo caminamos a casa tomados de la mano. Las calles de Roma brillaban bajo las luces antiguas, turistas y locales mezclándose en una sinfonía de vida. ¿En qué piensas?, preguntó Marco, notando mi expresión pensativa. En lo lejos que he llegado, admití. Hace 5 años estaba en mi cocina preparando una cena que pensaba salvaría mi matrimonio. Ahora estoy aquí, con un esposo que me ama de verdad, haciendo lo que amo, siendo quien realmente soy. ¿Y cómo se siente?, preguntó con una sonrisa. Como libertad, respondí. Se siente como libertad. Y era verdad. Por fin era libre. Libre del pasado, libre de las mentiras, libre del miedo. Libre para ser simplemente yo misma. Aquella noche, hace tanto tiempo, cuando Roberto me humilló frente a nuestros amigos, cuando gritó que ni un cerdo comería mi comida, él pensó que me estaba destruyendo. Pero lo que hizo fue liberarme. Me dio la oportunidad de mostrarle al mundo, y más importante, de mostrarme a mí misma de qué estaba hecha realmente. Y resultó que estaba hecha de acero, envuelto en gracia, de fuego templado por el dolor, de resiliencia forjada en la traición. Soy Carolina. Sobreviví a la peor traición. Reconstruí mi vida desde las cenizas, y encontré la felicidad en el último lugar que esperaba. Esta es mi historia, y tuvo el final que yo elegí.